no, el sangrado no nos permite evaluar bien la mucosa del colon, ¿no? Por la hemorragia. Y vamos a ver presencia de úlceras, que son las que sangran, obviamente, ¿no? Entonces, esa es la clasificación de la colitis ulcerosa. Bueno, hasta ahí llegamos a nuestro diagnóstico presuntivo, ¿no? Tenemos nuestro diagnóstico. El paciente tiene una colitis ulcerosa. Entonces, hay que indicar o realizar algunos estudios complementarios, ¿ya? Entonces, cuando la enfermedad está activa, cuando hay actividad inflamatoria, obviamente vamos a tener incremento de los reactantes o reactivos de fase aguda, ¿no? Que reflejan inflamación. La proteína C reactiva. Bien, tengan ustedes muy buenas tardes. Un saludo para todos ustedes. Nos indica que hay un Vamos a continuar nuestra clase de medicina legista, empezando el recuento de plaquetas, una nueva unidad del programa. Una plaquetosis en este o un caso, incremento en la cantidad de plaquetas. Traumatología forense o lesionología. Van a ver ustedes lo interesante e importante que es este tema, porque nos va a relacionar con todos aquellos problemas que probablemente a través de los medios de comunicación hemos estado en contacto, porque son aspectos médicos legales los más frecuentes. Y para ello tenemos que tener un conocimiento fundamental, un conocimiento básico, que es lo que el maestro Rojas Nerio decía en su decálogo. En el lugar de los hechos y en la víctima está descrita la historia del acontecimiento. Tenemos que aprender a leer e interpretar. Y eso vamos a tratar de hacer, y con este tema es tal vez uno de los más adecuados. Bien. Entonces, empezaremos por su definición o concepto. ¿Qué es traumatología forense? Es rama de la medicina legista que tiene por objeto el estudio de las lesiones o agresiones que sufre el organismo y que pueden atentar contra la vida o contra la integridad corporal. Son concordantes con el título 8, capítulo 1 y 3 del Código Penal. Se tomará en cuenta para el análisis tanto las causales, finalidades, mecanismos. Bien, ese es el concepto fundamental del tema de traumatología forense. Vamos a ir desglosando parte por parte para que nos sea todavía un poquito más claro. Como todo tema, es rama de la medicina legista, ¿ya? ¿De qué se va a encargar? Todo tipo de lesiones, todo tipo de agresiones, todo tipo de heridas, todo tipo de golpes que el organismo reciba, ya sea de uno mismo o de terceros, terceros son las demás personas, se llama así, terceros, y que estas lesiones puedan atentar contra la vida o contra la integridad corporal, estamos hablando del tema de traumatología forense. Y ya desde un principio, ya vamos a ir mencionando parte de lo que significa la relación legal, que en los otros temas estábamos al final. ¿Ah? Porque cuando mencionamos que están relacionados o que atentan contra la vida o contra la integridad corporal, esos mismos términos están descritos en el Código Penal. En el título 8, capítulo 1 y capítulo 3 de ese código, de la ley 1768. En el título 8, capítulo 1, nos dice lesiones que atentan contra la vida. Y en el título 8, capítulo 3, nos dice las lesiones que atentan contra la integridad corporal. Pero ¿cómo hacemos para
diferenciar, si se quiere, de una manera muy, muy simple, aunque no la perfecta, ¿cómo hacemos para reconocer las lesiones que atentan contra la vida de las lesiones que atentan contra la integridad corporal? Bastante sencillo. Las lesiones que atentan contra la vida son las lesiones que matan. Y las lesiones que atentan contra la integridad corporal serían las que hieren. Fíjense, es la manera más simple de separar. Y ustedes se van a dar cuenta. Si una persona dispara a otra en el tórax un impacto de bala, ¿esa es una lesión que atenta contra la vida o contra la integridad corporal? ¿Qué dicen? Depende de qué tan cerca del corazón, ¿no, doctor? No, sin entrar a detalles. Directamente si muere o es no contra muere. la vida. Directamente es contra la vida. ¿Ya? Porque alguien que a uno le dispara en el pecho, ¿ya? Es una lesión que atenta contra la vida directamente, porque ese momento no va a estar pensando, y si le apunté o no le apunté, le di, no le di. El hecho de apuntar al tórax a una persona es lo mismo que se apuntan a la cabeza. El hecho de apuntar y disparar a la cabeza es una lesión que atenta contra la vida. Que lo mate o no lo mate es secundario, pero es una lesión que atenta contra la vida. En cambio, fíjense la otra para diferenciar. Si una persona le corta el dedo meñique a otra, ¿esa lesión atenta contra la vida o contra la integridad corporal? La integridad. La integridad corporal, porque no es que se espera que de esa lesión uno tenga que morirse, ¿no? Entonces, atenta contra la integridad. Entonces, vamos a ir separando. En realidad, los artículos que atentan contra la vida, ya, título 8, capítulo 1, es a partir del artículo 251. El artículo 251 ya nos indica a nosotros por el nombre, homicidio. Todos los artículos de acá nos van a ya orientar por el nombre. 252, asesinato, y actualmente ya se ha incluido bis 252, feminicidio. 253, parricidio. 254, homicidio por emoción violenta. 255, sigue homicidio. 255, homicidio en prácticas deportivas. 256, homicidio, suicidio. ¿Qué quiere decir? Que primero mata a uno y después se mata. Homicidio, suicidio. 257, que de alguna manera está relacionado también con parte de nuestra actividad. En términos jurídicos se llama homicidio piadoso, el 257. Pero para nosotros, ¿qué sería? Eutanasia. Ayudar a bien morir. Eutanasia. Bien. El 258 es el infanticidio, que hasta hace muy poco tiempo, menos de 10 años, el infanticidio solamente cometía la madre y cometía al niño hasta el tercero día, ¿ya? Nada más, era infanticidio y tenía una sanción penal muy pequeña, porque estaba dentro de la psicosis puerperal, ese era el fundamento. En cambio ahora el infanticidio es cualquier persona que mata a una niña, a un niño, hasta los 12 años. Eso es infanticidio. El 259, es homicidio en riñas o como a consecuencia de peleas callejeras. El 260, para nosotros el 260 es, si ustedes quieren, bueno, no quieren más bien, no creo que quiera, es la espada de Damocles sobre todo profesional en salud, el homicidio culposo. Cuando lastimosamente durante un tratamiento, durante una cirugía, en una emergencia, fallece un paciente, de manera directa e indirecta, si los familiares
piensan que ha ocurrido alguna situación inadecuada dentro del hospital, van a tipificar el delito como homicidio culposo, 260 homicidio culposo. Y este homicidio culposo puede ser por negligencia, impericia, inobservancia o ignorancia de las normas. Y cuando ocurre, fíjense, cuando este homicidio o esta muerte ocurre como consecuencia del ejercicio de la práctica profesional. Es para todos, ¿ya? Es para todos, no dicen es para el médico. Pero fíjense, en las otras disciplinas, todas muy respetables, es muy difícil que en la práctica de las otras disciplinas puedan fallecer. En cambio, en la práctica médica es lamentablemente posible de que pueda fallecer un paciente y pueda ser por negligencia, impericia, inobservancia o ignorancia de las normas. Eso que hemos mencionado son los artículos relacionados a las lesiones que atentan contra la vida. Y las lesiones que atentan contra la integridad corporal, las que hieren, están a partir del artículo 270. El artículo 270 nos dice lesiones gravísimas. El artículo 271 nos dice lesiones graves y leves. El 275 nos habla de autolesiones, que vamos a mencionar también en algún aspecto, las autolesiones. El 276, que ha sido derogado, que imagínense lo que decía ese artículo 276. Decía, las lesiones leves producidas en el matrimonio son inimputables. Lo que quería decir, imagínense, que pequeños manazos, golpes que se pueda dar el marido a la mujer o la mujer al marido, ¿ya? Estaban permitidos. Las lesiones leves producidas en el matrimonio eran inimputables. No tenía sanción penal. Mientras no sea fuerte que le produzca alguna lesión grave, algo, estaba permitido. Después ya apareció otra ley, ley contra la violencia en la familia o doméstica, que en su artículo 44 deroga, quita el 276 del Código Penal. Ahora sí se sanciona las lesiones leves producidas en el matrimonio. Lógicamente que la sanción es proporcional. Si es una sanción pequeña, tampoco no vamos a decir que merece la pena de muerte. Tal vez veamos el 277, parte de lo que es contagio venéreo, también, o en su caso, manipulaciones genéticas. Bien, de todas maneras ya tiene, ya son los principales artículos. Ahora vamos a ver también algunos artículos pertinentes que sean necesarios tocarlos. Bueno, ya tenemos la definición. Ahora vamos a ver lo siguiente. Cuando ocurre una lesión, una agresión al organismo, y que esto va a atentar contra la vida, la integridad, hay que tomar en cuenta diferentes aspectos. Tenemos que tomar en cuenta lo que son las causales, las finalidades, los mecanismos y obviamente los agentes. Los agentes son los que van a producir directamente la lesión. Entonces vamos a ir conversando un poquito sobre qué son las causales. En realidad las causales constituyen el carácter objetivo de la agresión. El carácter objetivo de la agresión es lo que se ve. Generalmente responde a la interrogante, ¿qué pasó? Aunque les parezca un poquito especial lo que voy a decir. ¿Qué pasa? Me caí. ¿Qué pasó? Me suicidé. Puede parecer largo. ¿Qué pasó? Me mataron. ¿Qué pasó? Me operaron. Entonces, fíjense, responde generalmente a ese interrogante. ¿Qué pasó? ¿Ya? Estas causales pueden ser causal accidental, suicida, homicida y iatrogénica. Empezaremos por la causal accidental. La causal accidental.
se refiere al carácter imprevisto de una lesión, de una agresión que sufre el organismo, es considerado un hecho fortuito. Normalmente no sería punible, no sería sancionable. Sin embargo, en la mayoría de los casos no hay acuerdo de partes. Voy a ir aclarando. Cuando hablamos de causal accidental, a veces en la práctica general de la comunicación, todos decimos que ha sido un accidente, ¿ya? Pero en muchos casos, esos accidentes entre comillas, podrían tener responsables. Decimos un accidente, ¿por qué? Porque era un chofer que estaba bajo el estado de ebriedad. Entonces no es tan accidentante, no es un hecho tan fortuito, imprevisto. ¿Por qué? Porque se supone que esa persona en estado de embriaguez, ¿ya? Es previsible, no es imprevisto, es previsible que ocasione algún accidente. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, de manera ligera, sí lo mencionamos como accidente. Entonces, es un hecho imprevisto, no se puede prever, es fortuito porque es producto de la casualidad y que normalmente no hubiera responsables. Sin embargo, el que es damnificado, el que ha sufrido la lesión, no se queda conforme con ese criterio de decir, bueno, fue un hecho fortuito, ¿qué vamos a hacer? Murió mi hijo, pues es un hecho fortuito. No, siempre trata, hasta por una cuestión de no quedar indiferente al hecho, de tratar de buscar una causa, un responsable de lo que ha ocurrido. ¿Ya? Vamos a fundamentar con algún ejemplo. Uno hasta un poquito ridículo, pero real. El primero es también un hecho lamentablemente real, ocurrió en la avenida Cristo Redentor. Dos niños relativamente pequeños estaban esperando la llegada de un microcolectivo para que los lleve a la casa y bueno, pues había bastante viento y todo, y se colocaron donde correspondía junto a una barda, pero llega un momento en que por el viento aumenta la intensidad, se hace un viento huracanado, y tan fuerte el viento, unas ráfagas fuertes, que tumba la barda ese momento y cae encima de los niños. Bueno, entonces, ¿quién sería el culpable? El viento huracanado, la barda, el dueño. Entonces, como les decía, no se pueden quedar tranquilos de decir, bueno, fue el viento, no. Entonces, averiguar, fíjense, en primera instancia, de quién era esa construcción, esa barda. Van y encuentran, obviamente, el dueño, quien, por una cuestión más de humanidad, si se quiere, dijo que iba a ayudar en todos los gastos, etcétera, en la mayoría. Sin embargo, el dueño explicó de que esa barda la construyó una empresa constructora con todos los parámetros técnico-legales, con todo, la empresa, y hace mucho tiempo, cumpliendo todos los requisitos. ¿Ya? Bueno, van a buscar a la empresa, como ya había sido mucho tiempo, la empresa ya había estado, ya se deshizo, se desintegró la empresa, pues no los encontraron más. ¿Qué hacemos con esto? Como les decía, se busca siempre responsables, no se quiere quedar. Ahora, esto que voy a plantear también como ejemplo es ridículo, así de claro, y sin embargo es válido en algunos casos. Cuando las descargas eléctricas, producto de una tempestad, llegan, voy a hacer un comentario, tal vez para algunos sea nuevo, para otros me imagino que no. Cuando nosotros escuchamos la descarga, escuchamos los truenos, ¿ya? Generalmente es el momento que, entre comillas, nos asustamos. ¿Sí? Nos asustamos por semejante ruido que ha hecho. No, la descarga eléctrica ya cayó. Cuando escuchamos nosotros,
unos 10, 12 segundos antes, dependiendo de los casos, ya cayó. ¿Por qué? Porque la luz es mucho más rápida que el sonido. Entonces, cuando hay la descarga, todavía no hemos escuchado el sonido, pero ya cayó el rayo. Y cuando escuchamos el sonido, que es lo que nos preocupa, acaba de caer, no, ya cayó. Bueno, eso es aparte, simplemente como comentario. Bueno, normalmente cuando cae perpendicular sobre la Tierra en la actualidad, los edificios antiguos, o las casas antiguas altas, tenían profesamente pararrayos para que estas descargas no caigan a la superficie de la Tierra, sino en la parte superior. En la actualidad no es necesario exprofesamente hacer pararrayos, pero los edificios altos tienen ya cierto tipo de implementos metálicos que cumplen esa función en la parte más superior, ¿ya? Entonces, toda descarga eléctrica viene por ahí y se acabó. Pero en los lugares un poquito descubiertos, eventualmente podría caer sobre árboles, etcétera, ¿ya? Y fíjense, en algunos casos, esta descarga eléctrica de los rayos no viene perpendicular a la Tierra, viene horizontal a la Tierra, ¿ya? Entonces, no va a ser captado por las antenas, por los protectores de los rayos, y al pasar sobre la superficie de la Tierra, va a producir una descarga eléctrica tan fuerte que fácilmente puede quemar todos los aparatos que están enchufados. Ustedes saben que en las computadoras, ya, no en las personales, en las otras, siempre era necesario colocar una jabalina, si ustedes recuerdan. ¿Para qué? Para que haga tierra, que en los casos en que ocurra esto no afecte a la computadora, pero podría afectar a los televisores, podría afectar pues a los ventiladores, a los aires acondicionados, a los parlantes, a muchos objetos que ese momento estuvieran conectados. No sé si han visto todo lo que tiene baquelita, plástico encima, y a veces se quema como producto de la descarga eléctrica, inclusive se deforma. ¿Quién es el culpable? Que me disculpe el de arriba, ¿es Dios por mandar una descarga eléctrica tan fuerte? ¿Quién es el culpable? Como digo, el que está damnificado no se queda conforme. ¿Y a qué viene este comentario? Cuando ocurre eso, inmediatamente comenzamos a comunicarlos con la CRE. Y en algunos casos la CRE ha devuelto, como si ella fuera la responsable, que no ha puesto pararrayos adecuados, bueno, cualquier pretexto. La CRE inclusive ha devuelto algunos aparatos. Fíjense, porque nadie se queda conforme. Bueno, esa es la causal accidental. La causal suicida, miren que esto también es interesante. La causal suicida son las lesiones, ¿ya?, producidas a sí mismo, las lesiones producidas a uno mismo, ¿ya?, que si estas lesiones afectan a terceros o a otras actividades, son punibles, son sancionables. Pero dirán, ¿cómo causal suicidio pueden ser punibles, sancionables? Sí, cuando esta actitud de la causal suicida va a afectar a otras personas, se puede sancionar. Ejemplo, el artículo 250 del Código Penal dice abandono de la mujer embarazada. Y en su inciso cuarto nos dice, si esta mujer, como consecuencia del abandono, estando embarazada, se suicida, tiene responsable del suicidio. ¿Quién es? El autor del embarazo. Así dice el artículo 250. En cambio, si no afecta a terceros, ya, entonces no hay un componente
a quién juzgar sobre ese particular. Muchas veces, y es comprensible la actitud cuando una muchachita, por ejemplo, se suicida por cuestiones de abandono, pero no está embarazada, por cuestiones de que le ha dejado su pareja, ha sido infiel, o en algunos casos hasta los varones por cuestiones económicas, que otra empresa le ha quitado el dinero, todo, ¿ya? Y puede dejar una carta póstuma, me quito la vida porque en mi empresa me quitaron el sueldo, me bajaron, no me... Bueno, cualquiera no es punible en esta circunstancia. ¿Por qué? Porque no es una reacción lógica, consecuente al problema el que tenga que uno que suicidarse. ¿A qué me refiero? No es esa relación lógica, abandono, causa sentimental, quiebra económica, igual a suicidio. No, no. Si fuera eso, pues yo creo que la tierra estaría despoblada. ¿Quién no ha tenido algún abandono, algún problema sentimental, algún problema en, qué sé yo, inclusive podría ser notas, reprobaciones, y que la consecuencia de ese daño sea el suicidio? No. Entonces, como no es la consecuencia lógica, la persona que se suicida, por más de que diga así o porque me botaron de mi empresa, no va a ver el problema de la empresa, salvo en algunas circunstancias muy, muy especiales, que exista malos tratos de parte del marido, permanentemente presiones del marido, etcétera, 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 y que se tenga que hacer mayor investigación. ¿Ya? Acá, por ejemplo, en la causal suicida, vamos a ver, como les decía, el artículo 275 que dice autolesiones. En el artículo también 275, autolesiones. ¿Qué quiere decir? Que en una pelea le hacen una pequeña lesión uno al otro y él va a ir a denunciar, pero sabe que esa lesión pequeñita que se hizo, cuando vaya a denunciar le va a decir, pero ¿cómo pues por esto va a denunciar? Los dos tienen la misma equiparidad de fuerza, la misma edad, el mismo género, y por esto va a venir a y que con eso no lo van a sancionar a su rival transitorio, que hace él mismo. 255, ¿ya? Se va a aumentar la lesión, autolesión. Se hace más grande, entonces cuando va a ir al perito forense dice, mira, esto ya es más grave. Entonces puede tener sanción a través del artículo 275. Pero si se dan cuenta, como que el perito puede darse cuenta de esa situación, el que va a ser sancionado va a ser él, por tomar esa decisión, esa conducta ilegal de provocarse a sí mismo lesiones, pero que al provocarse van a afectar a terceros. Causal homicida. ¿Qué es la causal homicida? Son las lesiones producidas por terceros. Terceros son otras personas. La causal homicida son las lesiones o la muerte producida por terceras personas, ¿ya? Por otras personas. La mayoría de las causales homicidas son punibles, son sancionables. Sin embargo, hay algunas que no. Es decir, que uno mata y no va a tener sanción penal. Es más, a veces no tomamos en cuenta. En algunos casos uno mata y lo van a condecorar. Le van a poner una medalla al mérito. ¿Por qué? Lo que ocurre en la guerra. A veces eso no tomamos en cuenta. ¿A qué va una guerra? Lamentablemente, si uno va a la guerra es a matar o a morir, ¿no? Y dice él que era piloto, tumbó 5 aviones, 7 aviones y murieron pues los contrincantes. Entonces lo condecoran. Entonces, no toda causal homicida, que es la que mata a otra persona, va a tener sanción penal. La mayoría sí. Lo mismo pasa en las personas que en los países
donde está permitida la pena de muerte por inyección letal, la persona que coloca la inyección letal es la persona que está matando, ¿sí? Pero en ese país está permitido, ¿ya? Y por lo tanto no tiene sanción penal. La mayoría, reitero, de las lesiones que atentan contra la vida de terceros tiene sanción penal, lo que a veces se conoce también bastante en defensa propia y actual. Tenemos también causal iatrogénica. La causal iatrogénica es un poquito polémica. Vamos a hablar con claridad dentro de lo que significa la ética de nuestra materia. Pero ustedes tienen que saber también que hay ese componente, porque nosotros dentro del ambiente de salud nos parece que es todo perfecto, todo bueno. Pero no, viendo de afuera ya es otro el criterio. ¿A qué se refiere la causal iatrogénica? Son las lesiones, ¿ya?, producidas por la práctica médica, quirúrgica o terapéutica. Son las lesiones producidas por la parte médica, por la parte quirúrgica, por la parte terapéutica. No estamos hablando de que han sido lesiones a propósito, han sido lesiones no a propósito, no estamos criticando ese tipo de situación. Simplemente decimos y sostenemos que en la práctica médica se producen lesiones. Puede parecerles raro, pero se van a ir dando cuenta con los ejemplos. Primer ejemplo. A ver, si pueden contestarme, por favor, y me ayudan con esto. ¿Cuántos partos normales podría tener una mujer? ¿Cuánto sería más o menos lo que consideran máximo de partos normales de una mujer? ¿Cuánto podría ser? ¿Cuántos hijos? ¿Perdón? ¿Entre 3 a 4? Auménteme un poquito. En partos normales. 5, doctor. Ya. Bastante hasta más. 15, doctor. Lo menor no, Más hasta 15, o menos. dice. Sí, exactamente. Y esto no es por poner un número. Hace algunos años atrás, justamente para el día que ya se acerca, 27 de mayo, premiaron, ¿ya?, en Santa Cruz a la mujer que más hijos tenía. Y la mujer en Santa Cruz, bueno, ahora no, ha sido hace varios años atrás, que más hijos tenía era 17. ¿Qué quiere decir? No importa si es 17, 15, 12, no importa 10, ¿ya? Pueden tener un montón de hijos, ¿sí? Ahora la otra pregunta. ¿Cuántos hijos se puede tener normalmente por cesárea? 3. Aproximadamente 3. Es muy difícil tener 4 hijos. Muy difícil. Es mucho riesgo porque ese útero se puede desgarrar, la salud de la madre, la salud de la criatura corre mucho riesgo. Hasta 3 hijos pueden tener. ¿Y por qué hasta 3? ¿Y por qué no 10, 12? ¿Se han puesto a pensar? Porque el profesional, ¿ya?, para poder extraer a la criatura del vientre materno, va a cortar las fibras musculares elásticas, ¿ya?, que luego de cortarlas, se va a transformar ese tejido elástico, que es tremendamente elástico, son 200 veces más que se puede estirar ese útero, que es el tamaño de una perita, se puede estirar 200 veces su tamaño para contener dentro de ese útero muchas veces 2, 3 o 4 criaturas. Se pueden imaginar el tamaño, ¿ya? Entonces, tremendamente elástico. Pero cuando se hace la cesárea,
se corta ese tejido muscular y posteriormente de cortar, ese tejido cortado muscular elástico se transforma en tejido conjuntivo fibroso. ¿Y cuál es el tejido conjuntivo fibroso? La cicatriz. Y la cicatriz no es elástica. Vale decir que en la primera cesárea ya existe en el útero una lesión que no le va a impedir poder dilatarse, poder ser todo el útero elástico, porque hay una parte que no va a ser. En la siguiente cesárea, no solamente que se va a abrir esa cicatriz, se va a quitar la cicatriz, ¿ya? Para que se pueda hacer el punto posteriormente, se va a quitar la cicatriz cortando un poquito más de la parte muscular para que pueda agarrar normalmente la cicatriz o el tejido y volverse nuevamente cicatriz. Para la otra, nuevamente tienen que quitar. Llegó el tercer hijo, por decir, ¿ya? En que ese útero ya está deformado. Comienza a crecer por un lado, ¿ya? Y por el otro lado no crece. Entonces, la misma cavidad uterina ya va a estar distorsionada. La forma elástica del útero ya no va a ser la misma. Entonces, es un riesgo que una parte del útero comience a crecer y la otra parte no. La pregunta yo creo que ahora es obvia. ¿Le ha producido lesiones el médico a la paciente o no? Porque con 3 cirugías le va a decir, usted nunca más va a poder tener hijos. Ahora, lo que tenemos que aclarar acá no es que estamos hablando en contra de nuestra profesión, ni por asomo, sino que estamos indicando de que el médico tiene que sopesar el beneficio con el daño, pero sabe, es consciente de que muchas veces en la práctica médica se produce daño, pero sopesa y dice, si no opero, se muere la criatura. Entonces, va a sopesar. ¿Vamos a producir un poco de daño? Sí, pero vamos a salvar a la criatura. Pero el daño existe. ¿Ya? No solamente en la cesárea, eso es un ejemplo. También hasta en los tratamientos que a veces no nos ponemos a pensar, en los tratamientos terapéuticos clínicos. Con esto del COVID, vamos a dar un ejemplo real. Al principio en el COVID, los protocolos no eran los mismos. Cada grupo, cada corriente de investigación tenía su propio protocolo. Unos que pregonaban que había que ayudarse con antibióticos, otros que no con antibióticos, con antivirales, pero los antivirales podían ser al principio, no, que podían ser después, que había que poner anticoagulantes para asegurarse que no haya la coagulación diseminada, que había que aumentar en grandes dosis las vitaminas, como mejorar el sistema inmunológico, había un montón de cosas. Entonces el médico, ya, comenzaba inicialmente, y no solamente en el COVID, sino en otras, estoy dando un ejemplo, a darles una montonera de medicamentos con la sana finalidad de solucionar un problema que en el caso del COVID pues no estaba nada claro. Bien, se daba todo eso. Ahora, fíjense este detalle. Después de darles toda esa batería de medicamentos, vitaminas, de toda índole, ¿ya? El mismo médico le decía, mire, ahora le voy a dar una tableta para que todos aquellos medicamentos que le he dado y que le van a hacer daño, no le hagan mucho daño. Es consciente el médico que al dar esa cantidad de medicamentos le va a producir problemas. Y el más común que es los problemas de la acidez, de la gastritis y por qué no de la úlcera. Ustedes recuerden, es muy fácil, ya está en el último curso, que después de todo un tratamiento largo, prolongado, con múltiples baterías de medicamentos, ¿qué se da? Omeprazol, pantoprazol, para evitar que le haga daño a aquello que nosotros mismos le hemos proporcionado. No voy a estar haciendo apología de ninguna naturaleza, pero de acuerdo a las corrientes, el paracetamol ha sido una tableta que ha tenido mucha participación en esto del COVID, cuanto antitérmico, antifebril, analgésico, de todo, ¿ya?
Pero también si analizamos el paracetamol, produce daño hepático, produce. Entonces había que sopesar, ¿ya?, daño y beneficio. Entonces, hay nomás, nos guste o no nos guste, causal iatrogénica. Bien. Finalidades. ¿Se acuerdan que las causales constituía el carácter objetivo de la agresión o de la lesión? Porque veíamos, ¿ya? Pero también tenemos las finalidades. En el caso de las finalidades, constituye el carácter subjetivo de la lesión o agresión, el carácter subjetivo. En este caso, responde generalmente a la pregunta ¿por qué? Porque esto ya no vemos, las finalidades no vemos. Si una persona objetivamente, con la causal, hemos visto que ha disparado, eso es objetivo. Vimos que una persona mató a otra, eso es objetivo, estamos viendo. Pero cuando hablamos de finalidades ya tenemos que ser algo que no vemos. Sí, lo mató. ¿Por qué lo mató? Esa es la finalidad. Por eso la pregunta es el por qué. ¿Por qué lo mató? ¿Por qué lo hirió? ¿Por qué lo golpeó? ¿Por qué se suicidó? ¿Por qué lo operaron? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, la finalidad responde a esa pregunta. Y puede ser una finalidad dolosa, una finalidad culposa o una finalidad con causa. La finalidad dolosa es cuando la persona es consciente de la antijuricidad del hecho y siendo consciente ejecuta el delito. ¿Qué quiere decir? Esto está concordante, está de acuerdo con el artículo 14 del Código Penal que dice justamente dolo en el artículo 14. ¿Y qué es el dolo? Cuando uno es consciente de lo que está haciendo, es consciente de lo que está haciendo, sabiendo que lo que está haciendo es un delito o está mal. Ejemplo, una finalidad dolosa es aquella que dice, ¿qué les parece? Planificando una actividad, planificando. ¿Qué les parece si hoy día a la 1, 2 de la mañana van a salir de este club algunas muchachas o jóvenes y todo, y los asaltamos? Y si no solamente podemos asaltarlos, pues los matamos, lo que están planificando, pero son conscientes de lo que están haciendo es un delito, porque después van a decir, bueno, hacemos eso, va a haber una movilidad que nos está esperando y con esa movilidad vamos a escapar. Tienen todo planificado sabiendo que lo que están haciendo es un delito y sabiendo que es el delito, lo ejecutan. Entonces tiene una finalidad dolosa. Son conscientes y sabiendo que lo que hacen es un delito, lo ejecutan. Eso está de acuerdo al artículo 14 del Código Penal. La finalidad culposa también es consciente de la antijuricidad, ¿ya? También es consciente de la antijuricidad del hecho. ¿Qué quiere decir? Saben que lo que está haciendo puede ser un delito, ¿ya? Pero sin embargo, dice, nosotros tratamos de evitar el resultado antijurídico. Tratamos de evitar. Hay había dos personajes antiguos, como era Robin Hood, por un lado, Robin Hood, y Guillermo Tell, por otro, que eran expertos en el arco y la flecha, quitándoles un poquito a los ricos, hacía actos en los que seguramente han visto ustedes alguna imagen
Bien, problemas con la comunicación. Entonces les decía, hacía ese espectáculo de colocarle la manzana, le disparaba y le daba la manzana. De ahí recaudaba fondos. Pero me imagino no con estas palabras o muy parecidas, le decían, es muy peligroso su acto porque alguna vez le puede fallar y en lugar de darle esta manzana, le da esta otra manzana y va a matar a su ayudante. Y él decía, fíjense, bueno, suponemos que él decía que sí, sabe que es peligroso, entonces está conociendo esa situación antijurídica. Sabe que es peligroso, pero sabe que va a evitar el resultado final que sería si se equivoca. No, yo tengo muy buena puntería, no voy a fallar. Sí, pero es mucho riesgo. Sí, pero yo sé que no voy a fallar. Entonces, va a evitar el resultado antijurídico. Pero eventualmente, por cualquier razón, le falló, lo hirió o lo mató, ¿ya? Pero fíjense, no había intención de matar. Entonces, cuando hablamos nosotros de una finalidad culposa, quiere decir que se conoce la situación antijurídica, pero se trata de evitar el resultado, ¿ya? Se trata de evitar. Por lo tanto, no en la finalidad culposa no existe la intencionalidad de provocar la muerte, pero se arriesga. Es consciente, se arriesga, pero se trata de evitar el resultado antijurídico. Si no se puede, va a ser sancionado, pero va a tener una sanción menor que de la dolosa, porque en la finalidad dolosa hay la intención de provocar, se sabe que hay intención, en cambio en la culposa se provoca la lesión, pero sin intención. Eso está concordante con el artículo 15 del Código Penal, que dice precisamente culpa. La finalidad con causa se considera un atenuante. Con causa, por si acaso, es junto. Está bien escrito. No es con causa separada. Se considera atenuante, va a tener una sanción penal menor. ¿Por qué? Porque las situaciones previas al hecho en sí, a la lesión, y las posteriores no se pueden prever. No se pueden prever. Por lo tanto, si se agrava esa situación de esa herida que ha podido hacerse ese momento, porque anteriormente tenía problemas de diabetes, se le abrió la herida, etc., eso no se puede prever. Por lo tanto, la concausa se va a juzgar la lesión o el problema en sí actual, no lo no previsible anterior, ni no lo poco que se pueda calcular posterior. Vamos a ver ahora los mecanismos. Esto es muy, muy importante porque con los mecanismos que vamos a tratar de presentarles ahora, con los mecanismos uno se puede dar cuenta perfectamente de parte de la historia del acontecimiento, ¿ya? Solamente por los mecanismos. Por decirles algo, adelantándose, es muy obvio. Si encontramos una paciente o un paciente con tres o cuatro puñaladas en la espalda, esto es obvio, desde luego, pero podrá ser una causal suicida que una persona se haya suicidado. Es casi imposible o imposible. ¿Quién va a estar buscando para suicidarse? Ni siquiera le llega pues el cuchillo o el puñal a la espalda, pudiendo ponerse en el cuello o en el tórax, ¿no? Entonces, los mecanismos nos van a dar la pauta de darnos cuenta cómo ha sido esta situación. Bien, entonces el mecanismo, ¿qué es? Es la forma en que se relaciona un agente sólido, líquido o gaseoso que al relacionarse con el organismo le va a provocar lesiones que atentan contra la vida o contra la integridad corporal. Generalmente responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo te hiciste? Me acuchillaron. ¿Cómo te hiciste? Me golpearon. ¿Cómo te hiciste? Me caí. ¿Cómo te hiciste?
¿Cómo? Entre esos mecanismos tenemos el mecanismo de choque, aplastamiento, deslizamiento, sugilación y contacto. Todos esos mecanismos ya tienen que tener características para que se cumpla el mecanismo y provoque lesión. Si no se cumple estas circunstancias que van a hacer al mecanismo, entonces no va a haber lesión y ustedes se van a dar cuenta. Para que exista el mecanismo de choque, primer mecanismo que estamos analizando, mecanismo de choque, tiene que haber necesariamente velocidad y fuerza. Velocidad y fuerza. Si no se cumplen estos requisitos, no va a haber lesión. A ver, imagínense, tiene que haber velocidad y tiene que haber fuerza. Bueno, esto no es copia por si acaso, ¿no? Es de otra cosa. Ven esta hoja, la colocamos en la mano y la arrojamos con la mayor fuerza y velocidad que podamos. ¿Va a provocar lesión? ¿Qué dicen ustedes? No va a provocar ninguna lesión porque esta hojita apenas salga de la palma de la mano se va a caer. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza, ninguna fuerza tiene esa hojita, ni va a adquirir velocidad. Por lo tanto, de repente no llega ni siquiera al organismo al cual pensamos agredir con esa hoja. Entonces, no cumple los requisitos. Para ser mecanismo de choque y provocar lesión, tiene que tener velocidad y fuerza, lo que puede ser una patada, un puñete, un palazo, un proyectil de bala, un cuchillo, ¿ya? Tiene que tener velocidad y fuerza. Bien. Aplastamiento es otro mecanismo. En el mecanismo de aplastamiento, ¿ya? No se necesita velocidad, no tiene que haber velocidad porque es otro mecanismo. Tiene que haber solamente fuerza y presión. Fuerza y presión. No tiene que haber velocidad. Bien. Ejemplo. Primero un ejemplo que no es, pero que nos va a aclarar. Como no hay velocidad, acuérdense, en el mecanismo de aplastamiento no hay velocidad, hay fuerza y presión. Si una persona está de cúbito dorsal en el piso, echada de espalda, reitero, no hay velocidad, entonces con toda calma, con toda suavidad, colocamos encima del tórax una bolsa de azúcar de 1 kilo. Colocamos encima. La pregunta, ¿le va a provocar algún tipo de lesión o estará ejerciendo el mecanismo de aplastamiento? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué le puede hacer una bolsa de azúcar de 1 kilo en el tórax a una persona? Absolutamente nada. Esa bolsa de azúcar no tiene pues ninguna presión. ¿Será que con esa bolsa de 1 kilo no va a poder respirar? Va a fracturar las costillas, va a tener un problema circulatorio, paro, etcétera, o pulmonar, el mecanismo de respiración? No va a tener nada de eso. ¿Por qué? Porque no cumple el requisito. No tiene nada de presión por una bolsa de azúcar, ¿ya? No tiene ninguna fuerza ni la presión para provocar lesiones. Ahora, bajo el mismo criterio, si colocamos con toda suavidad, no hay velocidad acá, una bolsa encima de otra, unas 30 bolsas de cemento de 45 kilos encima de la persona, ¿será que le provoca lesiones? Claro que sí. Estamos hablando de bastante más de 1 tonelada, inclusive, podría ser. 10 bolsas son 450 kilos, ¿ya? Y entonces 20 bolsas estamos cerca a 900, cerca a 1 tonelada, ¿ya? Si le colocamos encima del tórax suave, una encima del otro, probablemente al colocar la 10ª bolsa nada más, el tórax ya se le haya hundido por la cantidad de peso.
exista fracturas de las costillas, tal vez el hígado haya reventado, el corazón, los pulmones, todo. Entonces sí se habla de mecanismo de aplastamiento porque tiene que tener fuerza y tiene que tener presión. Otro mecanismo de deslizamiento, mecanismo de deslizamiento. ¿A qué se refiere el mecanismo de deslizamiento? Es el roce tangencial entre el agente y el organismo. Roce tangencial. No puede ser así, porque eso es mecanismo de choque. Simplemente pasa uno muy cerca del otro, apenas tocándolo, rozándole. De ahí es el mecanismo de deslizamiento. Esto puede ocurrir de diferente manera. Una de ellas, cuando el agente, el que va a producir este mecanismo de deslizamiento, que entre paréntesis es lo que llamamos rasmilladuras, raspones, y el nombre técnico es escoriaciones, ¿ya? Uno de ellos ocurre cuando el agente que va a producir la presión está fijo, el piso, y viene el cuerpo, ¿ya? Y está móvil, y se arrastra, porque lo han empujado, porque se ha caído, se arrastra, y ese es el mecanismo de deslizamiento. Entonces puede ser cuando el agente está fijo y el cuerpo es móvil, pero también puede ser que los dos sean móviles, los dos estén en movimiento, en la misma dirección, pero en sentido contrario. Uno viene, por ejemplo, con una bicicleta y otro con un auto, viene de norte a sur y el otro de sur a norte, y se rozan, porque si es que es de frente, estamos hablando de mecanismo de choque, velocidad y fuerza, se rozan y van a producir este tipo de lesiones. También puede darse este mecanismo cuando los dos, el agente y el organismo, están en movimiento, en la misma dirección, en el mismo sentido, pero a diferente velocidad. Uno está acá yendo lento y el otro viene y lo pasa rápidamente. Entonces, ¿qué va a ocasionar? Que le va a provocar ese mecanismo de deslizamiento, y como consecuencia del mecanismo de deslizamiento, las lesiones de escoriación. Vamos a ver después cuán importante son estas escoriaciones, que aparentemente uno dice son pues lesiones sencillas, como que son lesiones sencillas, pero el significado en el peritaje legal es tremendamente grande. Las sugilaciones es el vacío o presión negativa, ¿ya?, que ocurre entre el organismo y un agente. En este caso, no quiero que me coloquen el término que les voy a dar en el examen, no quiero que me coloquen, porque creo entender, pero es para aclararles más. La mayoría de las sugilaciones son los famosos chupones. Es esa succión, por eso se llama vacío o presión negativa. Son también lesiones, son cromáticas, ¿ya? Pero miren cuán importante son estas pequeñas lesiones que no tienen mayor connotación patológica, no tienen ninguna gravedad, ¿ya? Pero son tan importantes que nos puede permitir a nosotros decir, esta lesión es de la semana pasada. No, esta tiene ya 3 semanas, porque la ferritina ya está en proceso de resolución. Estas lesiones cromáticas es por la ruptura de vasos sanguíneos y por la acción del ion férrico que se va transformando cada vez que está pasando más tiempo. Por lo tanto, podemos identificar. Pero miren ustedes cuán importantes son estas sugilaciones. Nos puede cambiar la orientación de la investigación en un peritaje legal para decir, puede ser violación o no puede ser violación. Imagínense esa diferencia. Estamos hablando de violación hasta de 25 años o de 20 años de sanción penal. O podemos decir, no es nada, ninguna sanción penal.
Miren cuán importante es determinar. Les doy un ejemplo. Hay una muchacha que va y presenta una denuncia de que ha sido violada. El perito forense y tal vez algún especialista más van a hacer la revisión semiológica completa y la revisión también anamnésica, preguntas y todo, cómo ha sido lo que ha ocurrido, pues le va a contar todo. Y van, en la revisión, van a encontrar que tiene sugilaciones, estos cambios cromáticos, en el cuello, en los senos, en las piernas. Y nos va a dar la pauta de qué tiempo aproximadamente ha ocurrido, ¿ya? Porque por decir, si es el primer día, estas lesiones van a ser totalmente rojas. Posteriormente van a ser negras, posteriormente van a ser azules, posteriormente van a ser verdes y posteriormente van a ser amarillas. Hay etapas, por eso podemos reconocerlo. Bueno, entonces todo se anota, se registra y como es una investigación, se trata de buscar a los potenciales o a potencial autor de la supuesta violación. Se encuentra, ¿ya? Y cuando se hace también la anamnesis, todo para ver si coinciden o no coinciden, y aparte de eso, el examen también semiológico se realiza. Y él también presenta sugilaciones que sean compatibles cronológicamente. ¿Qué quiere decir? Que las lesiones de sugilación de la mujer sean compatibles en tiempo, por decir hace una semana, con las lesiones compatibles en tiempo también del varón. Por el color, sí es compatible, son ambas más o menos hace una semana. Bien, el momento en que se encuentra ese tipo de sugilación con las características cronológicas del tiempo que hemos mencionado, ya comienza a dejar de sospecharse que ha sido una violación. Imagínense, tan importante estas lesiones tan simples. ¿Por qué? Porque no se encuentra fácilmente en la casuística judicial, en los juicios, en los expedientes, que una muchacha, por decir de una manera muy clara, tenga que decir, bueno, ya que me va a violar, pues la pasaremos divino, la pasaremos muy bien. Entonces a ella le hacen las sugilaciones y ella comienza a hacerle los chupones, las succiones en el cuello, en las piernas y de todo. Ya no se cree mucho que sea violación. Es más, ya tendríamos que pensar, estoy sacando parte de la novela, tendríamos que pensar que ha sido una relación consensuada, la han pasado muy bien y después ha podido haber alguna dificultad, una pelea entre ellos y como consecuencia de ellos la muchacha va y lo denuncia. Miren cuán importantes son estos detalles. Por último, este mecanismo de contacto tiene también trascendencia muy grande porque estamos hablando, bueno, hemos hablado todo lo anterior cuando el agente ha sido sólido. El agente ha sido sólido, el que va a provocar sugilaciones los labios, el que va a provocar escoriaciones, el que va a provocar equimosis, han sido agentes sólidos. Pero para cubrir todo ese abanico de probabilidades de decir, esta lesión, ¿por qué mecanismo se hace? También tenemos que reconocer que las sustancias líquidas o gaseosas provocan lesiones. ¿Pero qué mecanismo? Por ejemplo, el agua hirviendo está en el suelo, uno mete la mano, no hay velocidad, no hay fuerza, no hay presión, no hay sugilación, pero le va a provocar lesión. Entonces nos faltaba un mecanismo. Ese mecanismo es de contacto. Cuando existe esa relación entre el agente, generalmente líquido o gaseoso, con el organismo. Y para provocar lesiones, este agente químico líquido o gaseoso puede ser, este agente químico puede ser, o esta sustancia, por tener una temperatura extrema, elevada o muy baja, ¿ya? El agua hirviente, etc. También puede ser porque este agente químico tenga un pH extremo, alcalino alto,
o un pH bajo ácido, que estos extremos provocan lesiones que atentan en la mayoría de los casos contra la integridad corporal. Particularmente, como ejemplo tenemos acá, que eso lo voy a repetir y es muy importante que lo tomen en cuenta para su formación general, no solamente para la materia. Cuando hay lesiones producidas por un mecanismo de contacto, por una sustancia que ustedes no saben qué es, pero las lesiones, como la que se ve en la imagen, son oscuras, duras, acartonadas y secas, como si estuviéramos agarrando cartón, se está separando, ustedes ya infieren, ya se orientan a que es una sustancia ácida, a que es una sustancia ácida. En cambio, si ustedes ven una lesión que la víctima no puede decir, me echaron un líquido, qué líquido, no sé, no hay más, pero ven que es una lesión blanca, blanda al tacto, blanda, y húmeda, como si estuviera mojada, entonces ustedes infieren que la sustancia que ha agredido a través del mecanismo de contacto la superficie corporal es una sustancia alcalina. Miren cómo esos datos nos permiten saber parte de la historia. Bueno, hasta acá alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Dígame. Por ese tipo de consistencia que nos describe entre lo alcalino y el ácido, ¿una quemadura alcalina sería peor que una ácida? Buena su pregunta, pero tenemos que tomar en cuenta que dependerá del pH. Cuanto más ácida sería una sustancia, las lesiones serían también más graves. Cuanto más alcalinas sean las sustancias, las lesiones serían también más graves. Sin embargo, también tenemos que ver la zona. Una sustancia alcalina es el hipoclorito de sodio, la lavandina, que tiene aproximadamente 11.5. No tiene el más alto, no tiene 14. Si la lavandina nos hacemos salpicar en el tejido epitelial estratificado, que es la piel, ¿ya? Nos va a quedar unos puntillados blancos, lo que estamos diciendo, pero nada más. Pero imagínense, este tejido epitelial estratificado, la piel, si alguien causal suicida se toma lavandina, dentro del sistema digestivo no tenemos tejido estratificado, tenemos tejido epitelial simple, que es la mucosa o el endotelio, simple. Por lo tanto, esos 11.5 en el endotelio va a ser tremendamente fuerte. Entonces va a depender del pH y de la localización. No sé si está claro. Sí, doctor. Gracias. Bueno, ¿algo más o algo menos? Bien. Entonces, con esto hemos concluido esta primera parte. La siguiente clase nos va a tocar los agentes contundentes, los agentes en general, contundentes, las armas blancas, los agentes térmicos, lo que estábamos viendo hace un momento, químicos, alcalinos, etcétera, ¿ya? Nos va a tocar después. Entonces, para la próxima clase, si les preguntara qué nos toca, empezamos agentes contundentes. ¿Está bien? Doctor, ¿Sí? una ¿Sí? pregunta. En caso de un atropello o choque, ¿el alcohol sería agravante y atenuante? Y la misma pregunta en caso de una violación, si estar alcoholizado sería agravante o atenuante. Esa es su pregunta, que ha traído bastante polémica inicialmente, porque es una manera de tratar de atenuar la situación cuando uno dice, no, la verdad que justamente lo que menciona, usted ha violado, la verdad que no me acuerdo porque estaba ebrio, o estaba conduciendo la movilidad, no, pues estaba ebrio, así que no me di cuenta que había atropellado porque estaba ebrio, no me acuerdo nada. No. Ese es un argumento que no es muy consistente. ¿Por qué? Porque si una persona está ebria, evidentemente no se va a acordar lo que ha pasado. Pero
esa persona está yendo a beber con un arma. ¿Cuál es el arma? La movilidad. Entonces, basta el hecho de que se haya ido a una fiesta, a una reunión de amigos con movilidad y ocurra un accidente, no puede decir, la verdad que no me acuerdo de nada. Sí, no se acuerda, pero eso no le va a esgrimir del delito. ¿Por qué? Porque si va a ir a beber, no debía ir con movilidad. ¿Ya? Entonces, a veces se ha argumentado lo que usted bien menciona, que dice, no me acuerdo que hemos bebido, etcétera, etcétera. Pero para eso está la indagatoria, los resquicios legales que tiene el juez para determinar si eso fue premeditado, ¿ya? Porque si ha sido muy imprevisto una violación, y dice, no me acuerdo porque estaba totalmente ebrio, tal vez ni siquiera pues por estar totalmente ebrio hubo la violación, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces ya saben, para la siguiente clase nos veremos con los agentes y empezaremos los agentes contundentes. Que les vaya muy bien, suerte y cuídense. Hasta la próxima. Gracias, Pero, doctor. Hasta luego.